Muy buenas tardes, licenciado. El día de hoy hablaremos sobre los marcadores argumentativos y su importancia. Primeramente, empezaremos definiendo la palabra argumentar, que viene del latín argumentare, que significa aducir argumentos para sostener una opinión. Ahora podemos ver desde diferentes perspectivas, como ser desde una perspectiva retórica. Desde una perspectiva retórica, la argumentación comprende el conjunto de estrategias que organiza el discurso persuasivo, ¿no? Mientras que desde una perspectiva lógica, una argumentación es un tipo de razonamiento. Ahora, hablaremos también sobre la importancia de la argumentación en el derecho. Es tan fundamental porque todo el derecho puede concebirse como una empresa dirigida a la resolución o también podríamos decir al tratamiento de cierto tipo de problemas. Entonces, mediante la toma de decisiones por medios argumentativos. Entonces, en el derecho hay que argumentar porque hay que decidir, ¿no? Entonces podría decirse que la argumentación acompaña a las decisiones como la sombra al cuerpo, no pueden separarse. Entonces, argumentar y decidir son facetas de una misma realidad. En particular, ¿no? En el ámbito judicial, saber argumentar constituye una habilidad imprescindible, ya que los jueces deben probar, demostrar y justificar adecuadamente cualquier afirmación o resolución plasmada en sus escritos. A continuación veremos los marcadores argumentativos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Tenemos dos, que son de conclusión o de premisas. Primeramente, comenzaremos hablando sobre los marcadores de conclusión. En pantalla vemos, dice lo siguiente, ¿no? Son expresiones que indican plausiblemente que lo que viene inmediatamente después de dicha expresión es una conclusión. Entonces, podemos decir que un marcador de conclusión es una decisión o consecuencia que es el fruto del estudio, ¿no? Y examen de una serie de datos, ¿no? ¿Cuáles son estos marcadores de conclusión? Tenemos varios, como por ejemplo, por lo tanto, de ahí que, como resultado, por esta razón, lo cual implica que, en conclusión, etcétera, ¿no? Tenemos varios que podemos utilizar. A continuación daremos unos cuantos ejemplos de estos marcadores de conclusión. Primeramente utilizaremos este marcador de conclusión, por lo tanto, que dice: tras el secuestro, la policía actuó con rapidez, por lo tanto, las víctimas pronto regresaron a sus hogares junto a sus familias. Entonces, la serie de datos sería el secuestro, ¿no? Que la policía, tras el secuestro, perdón, la policía actuó con rapidez. Entonces, esta decisión o consecuencias es que las víctimas han regresado pronto a sus hogares, ¿no? Junto a sus familias, obviamente. Ahora, el siguiente ejemplo tenemos el marcador de conclusión ahí que. El Congreso Internacional de Empresarios se prolongará 2 días más, de ahí que sea necesario cambiar los pasajes de vuelta. Después tenemos otro marcador como resultado. Lorenzo padece daltonismo y como resultado no puede distinguir determinados colores.
Bueno, seguidamente hablaremos sobre los marcadores de premisas o también llamadas marcadores de razones. Dice lo siguiente, son expresiones que indican normalmente que lo que viene inmediatamente después de dicha expresión es una premisa o una razón. ¿Qué quiere decir? Que es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos marcadores? ¿Cuáles podemos utilizar, no? Estos marcadores son, por ejemplo, tenemos puesto que, por qué, a causa de, dado que, la razón es que, etcétera. Tenemos varios. Bueno, ahora hablaremos sobre los ejemplos, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos con estos marcadores de premisa? Primeramente, utilizaremos el marcador de premisa puesto que. Sacaron las pinturas de la sala, puesto que hay filtraciones de humedad en las paredes. Entonces, como una afirmación, tenemos las filtraciones de humedad que hay en las paredes. Entonces, nuestro razonamiento sería, por esa razón es que sacaron las pinturas de la sala, ¿no? Después, a ver, a continuación daremos otro ejemplo con el marcador de premisa a causa. La salida se suspendió a causa del mal tiempo. Entonces, la afirmación es que hay mal tiempo y el razonamiento es por esa razón, ¿no? Se suspendió la salida, ¿no? Y seguidamente utilizaremos el marcador de premisa dado que el instituto permanecerá cerrado la semana próxima, dado que no habrá clases. Bueno, esos serían los marcadores argumentativos y su importancia. Gracias.